José Israel Correa. Puedes pasar, José Israel. Para lo cual vamos a utilizar el mismo criterio que hemos llevado a cabo con todos los otros que han estado acá con nosotros. Hay una primera parte para hacer una exposición, una presentación ante los miembros del Pacto de Estado por la Justicia y a los presentes. Y pasados esos 5 minutos, los integrantes del Pacto de Estado por la Justicia procederíamos a formularte las preguntas que bien tengamos en base al temario que se te entregó previamente. Dicho esto, tienes la palabra, Israel. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes, señores comisionados del Pacto de Estado por la Justicia, señores miembros de la prensa nacional, público presente, ciudadanos y ciudadanas de la República de Panamá que nos siguen a través de algún canal de comunicación. Mi nombre es José Israel Correa García. Vengo en esta tarde con la voluntad y la convicción de participar en esta jornada y someterme al escrutinio de la comisión y de todas las personas que a bien tengan hacer cualquier tipo de pregunta respecto a mi vida, a mi trayectoria, a mi quehacer, a lo que he realizado desde el punto de vista profesional y privado, lo que estoy haciendo en la actualidad y lo que pienso hacer en el futuro respecto a las cosas que están en mis manos, respecto a las cosas que puedo planificar, sabiendo siempre que hay un ser supremo que guía nuestros pasos y nuestra actividad diariamente. Haciendo pues uso del tiempo que me ha concedido la comisión, quisiera hacer una presentación enfatizando en tres aspectos básicos: mi vida personal, mi vida académica y mi vida profesional. Yo creo que al final de cuentas son esos los tres aspectos en los que uno pudiera dividir cuál ha sido su decorrer por este mundo, por esta vida, ¿no? Y en el aspecto personal, pues debo empezar diciendo que soy nacido en la provincia de Chiriquí, un 28 de diciembre de 1973, tengo en la actualidad 44 años de edad, soy hijo de José Israel Correa Pérez y de María Lesbia García de Correa. Mi padre es un periodista de formación, es licenciado en comunicación social, ha sido funcionario público durante bastante tiempo de su vida, es jubilado en la actualidad. Mi madre es docente jubilada. Tengo un hermano dentro del grupo o del seno familiar y también tengo un hermano por vínculo paterno. Nací en la provincia de Chiriquí, como les dije, me eduqué en la provincia de Chiriquí, toda mi escuela secundaria la realicé en la provincia de Chiriquí. Cuando terminé la escuela secundaria en el Instituto David, pues vine a la capital a estudiar Derecho, estudié, eso lo abordaré más adelante en los temas académicos, y básicamente mi grupo familiar está compuesto de mi familia de origen por esas personas que he indicado. Mi hermano es menor que yo y es arquitecto, mi hermano mayor por parte de mi padre es productor agropecuario también, al igual que lo que se dedica mi papá en la actualidad, siendo pues también jubilado, como les indiqué anteriormente. Soy casado, tengo 14 años de estar casado con la licenciada Mirta Corro, que es abogada de profesión. Tengo 2 hijos, un hijo de 12 años y otro de 6 años, ambos estudian pues en la escuela primaria. Aparte de eso, mi grupo familiar pues está compuesto también por mi familia extendida, de mi familia materna principalmente. Tengo, casi todos son profesionales, graduados de la universidad, gracias al esfuerzo de mis abuelos paternos y maternos. Por el lado paterno, soy hijo o soy nieto del señor Teodoro Correa, quien era un agricultor de profesión toda la vida, y de la señora Celestina Pérez, que era una ama de casa. Del lado materno, mi abuela Evelia García es madre de 8 hijos, entre esos mi madre, y pues es ama de casa, y mi abuelo materno es jubilado de las Fuerzas de Defensa. En el aspecto académico, como les señalé, después que realicé mis estudios en el Instituto David, pues vine a la capital, realicé mis estudios de Derecho en la Universidad de Panamá del año 1992 al año 1997.
y terminé mi carrera universitaria y mi tesis de grado en el año 98 y obtuve la idoneidad en ese mismo año, en el año 1998. Mi idoneidad es la número 4092. Posterior a eso, inmediatamente ingresé al órgano judicial. Inicialmente, eso también lo hablaré respecto a la vida profesional. En el aspecto académico, también debo indicar que realicé estudios en universidades de este país. Realmente en los temas que me he especializado siempre han sido temas relacionados con el ámbito de familia y con el ámbito de derecho penal, que es donde he ejercido mayormente. Sin embargo, tengo estudios también en temas de derecho comercial. Mi tesis de grado la realicé sobre la Organización Mundial del Comercio y por esa razón, al inicio de mi carrera, tenía la intención de desempeñarme en ese ámbito. Sin embargo, como les señalé, a veces las circunstancias se presentan, las oportunidades se aprovechan y a partir de esa pequeña inclinación a ese tema del comercio internacional, todo el resto de mi vida ha sido en el ámbito del derecho civil y penal. He realizado estudios de maestría en Derecho Procesal en la Universidad de Panamá, en diplomados de Derecho de Familia en la Universidad de Panamá. Cuento con un curso de Derechos Humanos impartido por la Escuela Judicial junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un curso de alrededor de 9 meses que se realizó para operadores del sistema de justicia. He realizado también estudios en banca y finanzas, también diplomados que ha ofrecido la Escuela Judicial. Y en la Universidad Tecnológica de Panamá realicé estudios de maestría y posgrado en mediación y conciliación y arbitraje. Son básicamente la formación académica mía. Pero en el ámbito que realmente siento que es la fortaleza, que es el ámbito del derecho penal y el ámbito del derecho penal acusatorio, soy egresado del curso interamericano del CEJA, Centro de Estudios Judiciales de América, la versión 2009, y nos formamos en el curso para formador de formadores que ofrece ese centro de estudios con sede en la República de Chile. En el ámbito profesional entonces y laboral concretamente, después que me gradué y inicié labores en el órgano judicial, inicialmente en la jurisdicción civil, en el juzgado primero de circuito civil de la provincia de Colón. Allí estuve solamente 3 meses, renuncié porque decidí estudiar inglés, me fui a Canadá a estudiar inglés. Retorné y a mi regreso, inmediatamente empecé a trabajar nuevamente en el órgano judicial, en el juzgado 16º de circuito civil, con el programa de descongestión que realizó el órgano judicial con el BID, un proyecto de 1999, donde se crearon 7 juzgados nuevos de descongestión. Los que eran litigantes, los que saben, recordarán que tenían sus sedes allá por Tocumen, cerca del INADE, y hasta allá nos trasladaron en ese esfuerzo inicial de descongestionar la jurisdicción civil. En el juzgado 16º civil estuvimos 2 años, renunciamos en razón de que éramos los secretarios del juzgado de circuito civil, pero para ocupar el puesto de secretario había que tener 25 años, y para esa fecha yo tenía solamente 27 años. Así que tuvimos que salir del sistema, estuvimos afuera alrededor de 6-7 meses, y en ese interín una de las participantes en esta ronda también, que es la licenciada Nacita Rowe, fue jefa mía, y en su momento nos hizo la recomendación con la magistrada Esmeralda Rosemena Triniño, y fui entonces, ahí sí no tenía el impedimento de edad, y fui a ser asistente del despacho de la magistrada Esmeralda en el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia en el año 2002. Desde el 2002 hasta el 2004 estuvimos en esa jurisdicción, hasta que la magistrada después es nombrada en la Corte Suprema como magistrada, y ella me llevó con ella a laborar desde el 2004 hasta que estuvo en el 2009 en la sala penal con ella. Durante ese lapso fui suplente de magistrado del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia en distintas oportunidades, haciendo algún tipo de licencia o vacaciones a los magistrados del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia. Del año 2010 hasta el año 2013 continué siendo asistente de magistrado en la sala penal, en ese mismo despacho, bajo la dirección en ese momento por 1 año del magistrado que estuvo en ese momento, que ustedes conocen el nombre, que salió de la Corte, y después los siguientes años con el magistrado Harry Díaz, hasta que se me designó en el año 2013 al 2015 como secretario de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Del 2015, de abril del 2015 a septiembre del 2015 fui el coordinador de la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio. Nos encargamos, por una situación de urgencia, tuvimos que asumir la coordinación de ese despacho por parte de todo el órgano judicial, y nos correspondió la implementación
Acá tengo, comisionado, muchas gracias. Nos correspondió básicamente las últimas coordinaciones para la implementación en el tercer distrito. Nos correspondió Chiriquí, la comarca y Bocas del Toro, poner en práctica y realizar lo que pues ya se venía trabajando por la coordinación anterior de la Oficina de Implementación del SPA en Chiriquí, a nivel nacional. Y pues obviamente, como siempre fue la aspiración, y una aspiración creo que lógica de toda persona, seguir creciendo dentro de su estructura institucional, pues yo venía aspirando a un puesto de magistrado, y en su momento pues apliqué y presenté mi documentación para ser tomado en cuenta para ser magistrado en Tribunal Superior de Apelaciones, y pues se concretizó. Y creo que, como dije al inicio, siempre Dios tiene su camino, porque estuve aplicando para Coclé y Veraguas inicialmente, no se dio la oportunidad, después en el segundo distrito, y finalmente pues me correspondió, al final de cuentas, en la provincia de donde soy oriundo. Y desde el 2015, desde septiembre de 2015 hasta este momento, hasta la fecha, pues soy magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones de la provincia de Chiriquí. Ese es básicamente mi vida profesional, pues resumida muy brevemente en este tiempo, mi vida personal y mi vida académica. Y pues con mucho gusto y con mucho orgullo pues me someto pues a consideración de lo que estimo. Como no, muchas gracias, magistrado, y como a todos los candidatos, quiero darle a usted las gracias por presentar su trayectoria para revisión de este Pacto de Estado por la Justicia y de la ciudadanía panameña, que sabemos que no es cosa fácil, y atreverse a hacerlo tiene mucho mérito. La primera pregunta que tenemos de parte de la Defensoría del Pueblo sería: ¿qué valor usted considera que tiene el derecho internacional de los derechos humanos y las decisiones de los tribunales y organismos internacionales de derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico, y qué valor o qué peso le daría usted a los mismos en sus fallos o sus decisiones de ser electo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Gracias, señor comisionado. Bien, creo que en el nuevo modelo, en el paradigma en que vivimos actualmente de protección de los derechos humanos, los pronunciamientos, primero que nada los instrumentos, tienen un peso fundamental en el tema que me toca desempeñar diariamente. Todos los días nosotros, en nuestro trabajo cotidiano y diario, le damos cita, le damos aplicación, le damos ayuda en la utilización constante de todos esos instrumentos. Y debo partir indicando que constantemente hacemos referencia tanto al sistema mundial, al sistema interamericano, y de alguna manera nos apoyamos también en el sistema europeo a manera de guía, sabiendo que no es propiamente el aplicable o el directo de nuestra región. El control de convencionalidad, entendiendo por la aplicación directa de los instrumentos internacionales de derechos humanos, es una constante en el trabajo que hacemos. Más allá de la disposición o la regulación que contiene la Constitución, el artículo 4, respecto a que Panamá acata las normas de derecho internacional, y después la regulación expresa que se dispuso a través de la reforma del 2004 en el artículo 17, segundo párrafo, diciendo que eran derechos mínimos. Yo creo que en la actualidad tenemos ya fundamentos jurídicos para no estar haciendo las calistenias que hacíamos antes desde el punto de vista de lo que llamamos el bloque de la constitucionalidad. Ahora tenemos una disposición directa que nos dice que es derecho mínimo lo que está en la Constitución, sin perjuicio de lo que regulen los instrumentos internacionales de derechos humanos. Así que yo pienso que no hay discusión de que en el tema penal, y concretamente en el tema del nuevo modelo de enjuiciamiento, los tratados internacionales de derechos humanos, los pronunciamientos que hacen los organismos o los tribunales que dan aplicación a esos instrumentos constituyen una guía para lo que hacemos constantemente. Y tan es así que en el caso nuestro, en el caso del Tribunal Superior y los pronunciamientos que allí hacemos, hay una referencia casi que diaria y constante a los pronunciamientos que ha tenido Panamá, o sea, en los casos que Panamá ha sido condenado, que son 5 casos concretamente. Y de todos esos tratamos de extraer lo que es aplicable al caso diariamente. En temas de derecho, en temas donde hay extranjeros involucrados, la referencia al caso Vélez Lora es obligatoria.
en temas relacionados con garantías fundamentales. La referencia al caso de Santander Tritán es obligada. Y por ponerle ejemplos, pues evidentemente que cada uno de esos fallos, dando aplicación y revisando la situación jurídica de Panamá, constituye para nosotros pues un factor importante a tener en cuenta. No sé si con eso satisface la pregunta del comisionado. Correcto, muchas gracias. Otra pregunta que es de nuestro interés. Y a veces se critica mucho a la Corte Suprema de Justicia, pero hay que reconocer también que muchas veces ha tomado o ha desarrollado jurisprudencia positiva desde el punto de vista de derechos humanos. Una de esos casos es cuando se desarrolló la figura del habeas corpus correctivo colectivo, es decir, usar la figura del habeas corpus correctivo para revisar colectivamente la situación de grupos de privados de libertad, a ver si las condiciones en un centro penal determinado cumplen o no con los requisitos del derecho internacional, de los derechos humanos o de nuestra Constitución. Quería saber qué opina usted de esa figura, si está de acuerdo con el uso del habeas corpus correctivo en esta modalidad colectiva. Yo creo que la posibilidad de ampliar los canales de acceso a la justicia para todos los ciudadanos es un compromiso que debemos tener quienes nos movemos en el ámbito de la justicia. Y desde el punto de vista técnico, en pura práctica de garantías constitucionales, sabemos que el amparo y el habeas corpus también, porque me ha hecho la pregunta respecto al habeas corpus, pero también iba a hacer referencia a que amparo también hubo una situación respecto a temas de hidroeléctricas. Creo que uno de esos casos también, si no mal recuerdo, también fue la Defensoría la que promovió sobre el tema del tarifario eléctrico también. Y lo que quiero ilustrar con eso es que han habido, no solamente en el tema de habeas corpus, sino también en el tema de amparo, situaciones que se han aprovechado o que en algún momento han permitido para que se canalicen intereses colectivos. Yo creo que no hay duda de que la garantía, o sobre todo el tema del habeas corpus, en esa modalidad, la correctiva, puede ser ensayada. Lo que sí yo voy a manifestar siempre es la necesidad de que el pronunciamiento de la Corte sea en sintonía con las realidades del sistema económico también. Tenemos que hablar seriamente que una declaración de una prestación que tenga que hacer el Estado, que sobrepase en alguna medida las posibilidades concretas de poder satisfacerla, también es un tema que hay que verlo. Porque para todos creo que no es desconocido el hecho de que existe una corriente constitucionalista de activismo judicial, o incluso de plantear que a través por el control constitucional hay omisiones estatales que pueden algunas veces ser realizadas o que pueden ser verificadas. Y son sentencias que no solamente en Panamá en un momento hemos podido identificar concretamente en el tema de amparo, en el tema de habeas corpus, sino que también es una realidad en otros países desde la óptica de que el tribunal o los tribunales constitucionales se involucran más en hacer efectivo muchos de estos derechos que antaño se consideraban también derechos de tercera generación, donde eso no era meramente una declaración de derechos, sino también hacer efectivo esa prestación. Desde ese momento hacia acá, creo que es importante casar que ese primer ensayo que se tuvo respecto a una figura del habeas corpus en esa modalidad, ahora en el sistema penal acusatorio tenemos el juez de cumplimiento. Tenemos una figura que está encargada permanentemente allí de verificar las condiciones de detención que cumplen los privados de libertad. Y en la medida en que rehagamos cada quien el trabajo, y sobre todo los jueces de cumplimiento en ese tema, creo que el ensayo de figuras tal vez novedosas como esa no necesariamente pudieran representar un problema desde el punto de vista técnico de que es o no, o que no está instituida para eso en el carácter o como nacieron originalmente. Muchas gracias, magistrado. Siguiendo con la idea de la tutela efectiva de los derechos fundamentales y derechos humanos, respecto a la acción de amparo de garantías, quisiéramos saber cuál es su opinión respecto a la admisibilidad de la misma. Sabemos que a veces el criterio jurisprudencial ha sido más restrictivo de lo que establece la ley y de lo que establece la Constitución, así que
queríamos saber en su opinión cuáles deben ser los requisitos para la admisibilidad de las acciones de amparo. Gracias. Bien. Como asistente en la Corte Suprema de Justicia, en los despachos que trabajé siempre, todos los asistentes veíamos de todo. Creo que esa es una ventaja, ¿no? Saber que los asistentes en algunos despachos están especializados, unos ven solamente los negocios de ese magistrado de la sala y otros ven solamente pleno. Acá en este despacho siempre trabajamos todo de todo y creo que ese fue un plus. Y siempre estuvimos haciendo las verificaciones respecto a los temas de amparo. Creo que desde que se instituyó el amparo y después cuando se volvió a reinstalar contra las resoluciones judiciales en 1990, la fórmula que para poder darle viabilidad al amparo contra resoluciones judiciales quedó regulada en algunos requisitos que están en el Código Judicial, libro cuarto, y concretamente en el tema de resoluciones judiciales, requisitos como el hecho de que se agotaran los medios de impugnación previamente, limitaciones respecto también a la urgencia, que de alguna manera pues hay que ser realistas en algunos casos de parte de quienes acudían en resguardo de sus derechos, consideraban que de alguna manera constituían un obstáculo para el real acceso a la justicia. Y hay requisitos muy puntuales, como por ejemplo el hecho de que la urgencia, la Corte Suprema a través de sus distintos años haya estimado que se podía medir en términos de tiempo, y que por ejemplo la urgencia en la actualidad pudiera ser vista como un tema de 3 meses de cuando data el acto que se demanda. En el caso particular, yo siempre he visto o considerado necesario que se vea si el acto sigue siendo un eventual riesgo para el activador. Puede ser que por distintas razones el acto no se haya consumado, por las razones que sean, y el amparo en ese caso evidentemente es la herramienta con la que cuenta la persona. Y veíamos una serie de situaciones, por ejemplo, en casos tan básicos como por ejemplo cuando alguien interponía un amparo en temas de lanzamiento. En un tema de lanzamiento puede ser que la orden date de muchos años, porque evidentemente en el sistema anterior la orden de lanzamiento, por ejemplo, la realizaba el corregidor. Y por alguna razón él lograba que no se realizara, pero venía el cambio de la alcaldía y se cambiaban a los corregidores y venía ese nuevo corregidor con ganas de lanzar. Y resultaba que había una situación que nunca se llegó a ejecutar. La orden de lanzamiento hacía de 2-3 años, pero la orden no se había realizado, no se había materializado. Entonces, frente a casos concretos, yo creo que hay que verificar que, por ejemplo, el requisito de la urgencia no puede ser medido solamente a rajatabla por un periodo de meses. En el tema del agotamiento de los medios de impugnación, también hay que tener presente que para que un magistrado de la Corte pueda exigir con total seguridad que no se agotó un medio de impugnación, tiene que ser conocedor del derecho procesal de esa jurisdicción. Porque aquí ha habido fallos donde se ha dicho no se ha agotado el recurso tal, y es que esa resolución no era objeto de ese recurso y no se admitía. Luego hay requisitos como el hecho de que no se pueden imponer amparos sucesivos, también decían la jurisprudencia de la Corte, y se estimaba, por ejemplo, que el amparo inicial o el primero que se interpuso no fue admitido por alguna circunstancia como esta, que no se había agotado los medios de impugnación. Pero cuando nuevamente se intentaba interponer el amparo, ahora sí, contra la decisión definitiva, se le decía al segundo amparo es un amparo sucesivo. Pero es que en el primero la Corte nunca entró al fondo. Nunca entró al fondo, no pudo dilucidar, sin efecto, hubo una infracción a garantías fundamentales. Y también ha sido una constante que puede ser un obstáculo y que desde el punto de vista de lo que pudiera plantear la Defensoría del Pueblo como un hecho de acceso a la justicia para las personas que reclaman como esa garantía, el hecho de que estamos atados por un principio convencional que es el artículo 25 de la Convención, que haya un medio de impugnación o un recurso o un medio efectivo para poder discutir o poder plantear la ilegalidad o la inconstitucionalidad de un acto que emane de autoridad pública. Y eso, sin puntualizar eso que último que he dicho, que está instituido solamente para actos de oficiales, todavía no lo tenemos contra actos de particulares, donde en otros países ya existe y que no estoy diciendo que aquí haya que crearlo, pero creo que inicialmente una discusión interesante podría ser por esa vía. Luego también debo decir algo con total sinceridad, y es que también hay que estar pendiente al uso de amparos para dilatar, y sobre todo en los procesos donde eso se pueda pensar que está ocurriendo así. Y yo creo que en esos casos
es la experiencia que pueda tener el magistrado o el conocimiento que tenga el magistrado en ver los antecedentes de ese caso donde se está ensayando una acción de esa naturaleza. Bueno, muchas gracias, magistrado. Paso la palabra. Tiene la palabra el licenciado Alfonso. Mucho gusto, magistrado José Israel Correa García. Tuve la oportunidad de dar lectura a su hoja de vida, la cual tiene una vasta trayectoria y pues evidentemente dentro del órgano judicial. Veo que su último curso fue realizado en Salamanca, España, en el 2015, sobre una especialización en la lucha contra la corrupción y el terrorismo. También pues evidentemente ha ocupado diversos cargos, tal cual como anunció al inicio de su intervención dentro del órgano judicial. Quisiera saber, dentro de todo este periodo que ha estado usted dentro del órgano judicial, si podría decirnos cuáles son las falencias que tiene en estos momentos el órgano judicial, y si usted llegara a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué haría para mejorarlo? Esa es la primera pregunta. Frente al tema de corrupción. Al tema en general. En general. Bueno, creo que hay que partir indicando que hay situaciones que pueden ser mejoradas desde distintos puntos de vista. Uno de esos, obviamente, y dividiéndolo por sectores, creo que el tema presupuestario es un tema que siempre va a ser una constante. No hemos todavía logrado que esa norma de la Constitución que dice que los respectivos poderes, en este caso el órgano judicial y la Procuraduría o el Ministerio Público, me mande a la Asamblea el presupuesto y diga este es el presupuesto, sea efectivo, además de que habla de ingresos corrientes, y tampoco nunca nos hemos podido lograr que se verifique qué implica eso desde el punto de vista de efectivamente de traducirlo en ingresos. Pero pese a esos temas, creo que el trabajo se sigue haciendo todos los días en los tribunales, y en alguna medida creo que las necesidades de orden económico tienen que ser solventadas con creatividad y con mística de trabajo de los funcionarios que lo hacen. Luego de eso también hay temas de corrupción que la gente dice o señala como una percepción. Yo tengo mucho tiempo en el órgano judicial, ya son casi 18 años como funcionario, y yo creo que sé por dónde hay cosas que hay que mejorar en las distintas jurisdicciones. En la jurisdicción civil sé qué cosas hay que mejorar porque estuve allá. En la jurisdicción penal también creo que sé qué cosas que se pueden mejorar. Y para ser más concreto, yo creo que hay, cuando se habla de lucha contra la corrupción, creo que una de las las políticas que siempre se promueven por quienes son los expertos en estos temas y también por los convenios internacionales que existen sobre el tema de corrupción, es que hay que crear las condiciones para que eso no se dé. O sea, hay que eliminar las condiciones para que eso no se dé. Y hemos estado trabajando, por ejemplo, en el órgano judicial en temas de transparencia, y hemos creado, por ejemplo, iniciativas como la del registro único de entrada, que en principio lo que promueve es que no haya una asignación como antes existía antaño de que alguien adjudicaba o no una causa a un determinado tribunal. Antes había un libro de secuestro que circulaba por los juzgados de circuito, y uno iba anotando los 5 secuestros que le tocaban a uno, y si venía un abogado hábil quería que le quedara en otro juzgado, venía y rellenaba 5 falsos, y uno quería que el sexto, que era uno, quedaba en el otro. Y hemos ido tratando de eliminar esas condiciones, las condiciones que crean o permitan que los funcionarios que no tienen o que piensan que el puesto es para otra cosa tengan oportunidades de hacerlo. En el tema de legitimidad, y eso ya es un tema de todo el sistema, creo que la rendición de cuentas es un tema que siempre tenemos que hacer. Todos los funcionarios públicos y funcionarios de distintas categorías tienen el compromiso de hacerlo, porque eso evidentemente redunda en la legitimidad de lo que uno hace diariamente, pero también en la salud de todo el sistema. En los temas relacionados con la legitimidad desde el punto de vista de los cargos del órgano judicial, creo que tenemos que concretizar el tema de la carrera judicial. Se aprobó una ley de carrera judicial, es una herramienta bastante útil. Yo, por lo menos, que le he estado metiendo el diente de manera efectiva,
he podido verificar que hay cosas que hay que ya reformar en esa ley de carrera. Pero hay herramientas como la evaluación de desempeño que para mí son fundamentales que se apliquen, incluso antes de que hagamos los concursos. Evaluaciones de desempeño para determinar qué ha hecho la gente, porque el trabajo de uno en la institución no depende de que yo sea de carrera o que yo sea estable, depende de lo que yo hice durante mi vida. Yo al Pacto de Estado de Noticias, yo no vengo ahorita a reunir lo que yo pueda buscar rápidamente. Aquí creo que debería quedar demostrado lo que ya yo hice en estos 18 años. Y evidentemente así es como se tiene que hacer también desde el punto de vista de la evaluación de desempeño, poder determinar quién es quién, qué ha hecho y qué herramientas tiene, qué competencias tiene, qué destrezas tiene. De modo que la carrera sea el factor para que la gente buena se quede en el sistema y que no emigre, porque evidentemente fuera de la institución hay mejores reconocimientos a la labor, hay mejores salarios, hay una serie de incentivos, pero creo que es importante que se trabaje bajo esas líneas, por el tema de presupuesto, por el tema de estabilidad, por el tema de corrupción. Magistrado, también pude ver en su hoja de vida que usted es una persona que tiene 44 años. Si usted es electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, su periodo termina a los 54 años, o sea que tendría que salir a la calle nuevamente a continuar trabajando. ¿Ha pensado en ese evento qué pasaría? ¿De qué manera usted pasaría a cruzar prácticamente del otro lado del escritorio? ¿Pasaría a ser el abogado litigante? ¿Cómo mejoraría usted las condiciones para los profesionales del derecho que son auxiliares de la justicia? Sí, creo que les dije al inicio que estoy casado con una abogada y por decisión familiar, pues ella es la que ha estado pues realmente al frente del tema de los chicos, pero también ella litiga en el tiempo que tiene para hacerlo. Y yo sé las vicisitudes que pasan los litigantes. Por varias razones. Por el tema también de la voluntad o de las malas prácticas que existen en la institución en algunos temas. Otras porque el personal o el recurso humano en la institución hay mucha movilidad, la gente se mueve muy rápido porque la gente quiere aspirar, y la gente que viene a los puestos viene a realizar una curva de aprendizaje donde cuesta. Y sé que hay cosas que también son de la misma estructura del sistema y que también impide a los funcionarios que son comprometidos con el sistema darle respuesta al abogado. En caso concreto, cuando yo empecé en el órgano judicial, yo era secretario en un juzgado de circuito, y junto con los funcionarios de ese despacho, con la juez, con el alguacil, para ponerle un ejemplo, ahí se hacía un remate y ese día el abogado se llevaba el acta de remate enseguida. No tenía que regresar una semana después, ni estar rogando cuándo me vas a dar el acta de remate. No, los que son litigantes saben que en un proceso ejecutivo usted lo que quiere llevarse es rápido un documento para tener algo con que, o ya sea cobrarle a su cliente, mira, ya quita el acta de remate. Después ya vienen las notas para el registro y el auto para inscribir en el registro público, pero usted se lo llevaba ese día. Usted quería sacar copias, si yo tenía el personal, usted sacaba las copias enseguida. Usted necesitaba su edicto emplazatorio porque tenía que publicar en una sucesión, usted se lo llevaba enseguida. Entonces, ahora mi esposa me cuenta en los casos que ella litiga que le dicen, por ejemplo, usted pidió una nota aquí, pues se nos olvidó, ahora usted va a tener que pídela de nuevo. Entonces, eso es complicado, porque la gente no sabe que para llegar al juzgado tuvo que venir de un tranque de no sé cuántas horas para venir acá. Y de repente el tema de copias, porque la institución tampoco ha podido organizar un tema donde haya ese servicio permanentemente, sin que se entienda también que es un juegavivo de la institución. O sea, hay que crear mecanismos. Pero también la institución hemos creado instancias para facilitar a los abogados los litigios, y creo que hemos avanzado en el tema de contar en algunos casos, algunas jurisdicciones con justicia en digital. Usted puede ver el reparto, usted lo puede ver desde la plataforma, desde el sistema, ya usted no tiene que ir a ver a qué juzgado le quedó, usted la puede revisar. Se ha creado también mecanismos para los temas relacionados con los certificados de garantía y los depósitos. Antes usted se iba de vacaciones, o sea, se iba
usted tenía su firma registrada, secretario y juez. Después, cuando terminaba el proceso, usted le tenía que devolver el certificado de garantía y se iba el juez de vacaciones, un mes, no lo podía retirar. Después se iba de vacaciones el secretario, llevan 2 meses y usted no lo podía retirar. Y todos estos temas son factores que complicaban la labor del litigante. Eso en el tema de la misma respuesta ahí, cotidiana. Luego en el tema de litigar frente a un escenario al cual usted considera que el funcionario que está allí no está capacitado. Ese tema es más triste o más complicado, porque a veces la cultura del funcionario era que si yo no lo sé, yo lo voy a dejar ahí cuando tengo tiempo para estudiar, lo voy dejando allí, y se va quedando allí, pero lo que pasa realmente es que tal vez no sabe qué es lo que tiene que hacer allí, no sabe qué es lo que tiene que en ese momento resolver. Entonces, frente a ese tema, evidentemente que el tema de la capacitación es lo que siempre va a ser la constante para que podamos seguir trabajando. Y en los temas, obviamente, también transversal, que es un tema también de corrupción, obviamente, entonces los elementos están para que se garantice que todo el abogado, toda persona que se sienta afectada por una decisión judicial tenga los canales para que se revise su queja de manera objetiva y ver si hay un tema de esa naturaleza. Magistrado, siendo una pregunta pues obligatoria dentro de los ejes temáticos que contempla el Pacto de Estado por la Justicia, está el aspecto de la independencia. Si usted llega a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, también corre la probabilidad de que frente a casos de alto perfil o de mucha importancia pueda acercársele una persona llegada a los círculos de poder del Ejecutivo o algún tipo de persona que puede influenciar, o inclusive hasta el propio presidente de la República lo podría llamar y decirle: buena magistrado. Quisiera saber cuál es su opinión en caso de que un jefe de gobierno le preguntara sobre la posibilidad de que determinado caso fallara a favor o en contra. ¿Cuál sería su opinión al respecto y cómo reaccionaría frente al jefe de gobierno? Bueno, creo que en ese supuesto, hasta el momento nunca ha ocurrido en los cargos que he estado. En el evento que esté en un cargo como el que estamos aspirando, creo que la pauta de las personas se va conociendo. Yo creo que la actuación de una persona va mandando señales de a quién se puede llegar, a quién no se puede llegar, y a quién se puede nombrar y a quién no se puede nombrar, partiendo de ahí. Yo conversaba con un amigo mío, un gran amigo mío, que a mí no me conoce nadie. Yo creo que en situaciones como estas, como lo que está ocurriendo ahorita, eso es una ventaja. Yo creo que ese es un plus de que a usted no lo conozca nadie, porque evidentemente hay menos personas con ganas de intentar algo como eso. Las situaciones concretas en las cuales yo he tenido algún nivel de decisión directa sobre un tema de influencia o incluso de corrupción, las abordé de la manera que consideraba que tenía que abordarlas, diciendo a la persona que yo no estoy aquí para eso, ni que tampoco estoy allí para recibir ese beneficio, reportarlo a mis superiores en ese momento, de maneras tan corteses como, por ejemplo, siendo secretario de un juzgado de circuito, que en plena actividad de atender a la gente llegue un abogado, un pasante y me diga: licenciado, ¿qué soda le gusta a usted? Yo le digo: oiga, la que yo me compro. A mí me gusta la soda que yo me compro. En circunstancias de otro calibre, creo que eso también refleja un poco, es de alguna manera, si la persona siente que tiene la confianza y lo que uno refleja. Y hasta el momento nunca he tenido esa situación. Incluso con los magistrados que he trabajado, nunca he tenido una recomendación complaciente a lo que ellos esperan de eso. Mi trabajo es técnico y jurídico, y este es mi proyecto y esta es mi decisión. Si usted decide no apoyarlo, esa es su decisión, porque usted es el jefe. Pero no, o si usted decide que se proyecte en este sentido, se proyectará, pero antes usted sabe cuál ha sido mi decisión jurídica frente a ese tema. Y pasaban 2 cosas, y como asistente me quitaban el expediente y lo tramitaba otro, y eso es entendible. Ya como secretario de la sala penal, a la primera semana, cuando me encargué en 2015, detectamos que una funcionaria de la Secretaría estaba retirando en un sobre amarillo un proyecto. Cuando revisamos, era un proyecto que estaba en lectura, y pusimos la denuncia y lo comunicamos a los magistrados para que se destituyera la persona, que no era de carrera, así que se pudo hacer por esa vía.
Y al año también tuvimos conocimiento del tema de las famosas fincas sacapresos, y nosotros lo detectamos en la Secretaría de la Sala y se lo comunicamos en ese momento al magistrado, al magistrado presidente del magistrado, está pasando esto. Y con la nota que nosotros mandamos, él a su vez mandó a la procuradora esa situación. Creo que al inicio de este año surgió el tema, o del año pasado, como se dieron cuenta que ya hubo una comunicación de parte, ya no fue más noticia. Pero nosotros hicimos la comunicación, aquí está pasando algo raro con esta finca que se estaba utilizando para conceder fianza en temas de extradición. Y en cada caso concreto, frente a situaciones en las que hemos podido advertir que algo ocurre, hemos podido tener. En la jurisdicción civil siempre ha sido foco de críticas cuando habían estos famosos procesos amarillos. Creo que ustedes también saben. Y también en su momento, con los cuidados del caso, siempre decíamos, mira, esto está raro, esto aquí no cuadra. Y hacíamos las verificaciones y se lo comunicamos a la jueza y tratamos de encontrar una salida procesalmente elegante a una situación que era evidentemente de colusión entre partes para sacar un objetivo que no era el correcto. De modo que esos antecedentes yo creo que para mí no van a ser un problema. Si la persona decide, si llega a ocupar ese puesto y la persona decide llamarme, creo que evidentemente pues se la atenderá por razones de cortesía, pero creo que la decisión no va a ser distinta a la que se tomaría en apego a las normas jurídicas del caso. Bueno, primero que todo quiero hacerle una aclaración, magistrado. Quizás usted dice que no lo conozcan, pero si llega a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, le van a salir muchos amigos. Eso va a ser inevitable. El Colegio Nacional de Abogados, señor procurador, no tiene más preguntas. Y ya lo están conociendo. Tiene la palabra la diputada Ana Matilde. Gracias, magistrado. Gracias, procurador. Magistrado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo entiende usted el conflicto de intereses y si usted piensa que hay conflicto de interés o no en el hecho de que un cónyuge se dedique al ejercicio de la profesión y litigue en el mismo ámbito donde la pareja tiene un nivel de jerarquía? Así mismo es. Creo que hay un conflicto evidente. No hay que eso no representa mayor dificultad poder determinarlo. Yo creo que en el caso particular no voy a tener ese problema porque mi esposa litiga civil. Toda la vida ha litigado civil y nada a nivel de la Corte, ni siquiera por amparo, nada. Esa situación creo que ha sido siempre una constante en el tema de nuestra relación matrimonial. Creo que se debe a distintas razones. O sea, tampoco es una persona muy competente, pero tampoco tiene una cartera de clientes que represente esos niveles de intereses. Eso creo que al final de cuentas llegarán, como dice el otro. Llegará. Al final de cuentas refleja eso, ¿no? Una realidad respecto a ese tema. Pero no es abogada penalista, nunca lo ha sido, no tiene aspiración y evidentemente yo no estaría en esa situación pues ni cómoda ni sea que considere que sea correcta desde el punto de vista de mi situación ética respecto a eso. Con respecto a la pregunta que hacía el vicepresidente del colegio sobre las influencias indebidas externas, pero vamos a suponer que sean indebidas internas, es decir, usted ha sido tanto tiempo subalterno de los magistrados que tal vez en la mentalidad del magistrado Israel no haya esa condición de sumisión una vez que se empoderara del cargo, pero ¿cómo reaccionaría Israel frente al abuso de poder de quienes un día fueron superiores y que no lo quieran ver como un par, como un colega, y piensen que usted se debe sumar a las posturas de una corte que ya de por sí plantea situaciones que a veces incluso trascienden a la luz pública en el enredo para los votos? ¿Cómo siente Israel? ¿Qué característica tiene usted en su personalidad que podría manejar una situación como esa para empoderarse del cargo de magistrado con un par de colegas allí para los que usted ha sido subalterno? Bueno, creo que como asistente nunca he sentido una descalificación desde el punto de vista técnico-jurídico. Por ahí debo partir. Yo creo que la autoridad también se la da uno en la medida en que uno hace el trabajo técnico-jurídico correcto y razonable.
Como le dije, sí, evidentemente como subalterno en algún momento, si a un magistrado no le gustó eso, simplemente se me retiraba de la redacción de ese. Como par, creo que trabajar en un tribunal colegiado tiene la grandísima ventaja de que está el salvamento de voto. Las decisiones que no comparta, sencillamente, pues tendrán que ser, me apartaré de ellas a través de la figura del salvamento de voto. Y eso lo hago desde hace 3 años en Chiriquí, en la provincia de Chiriquí, donde ya trabajo con un tribunal colegiado, y creo que no sería la excepción a nivel del Pleno de la Corte. Creo que precisamente la independencia se alimenta precisamente de que el argumento jurídico que uno patrocine tenga un respaldo. Y le voy a decir algo, yo creo que al final de cuentas me siento más en la capacidad de convencer y lograr que se tome en cuenta una opinión jurídica mía, que de sentirme convencido de algo que yo sienta que jurídicamente no es. Porque el respaldo, ya le digo, técnico y académico, y la experiencia, yo creo que la tengo con toda modestia para desempeñarme en ese puesto. Si usted tuviera la capacidad de escoger un requisito para ser magistrado de la Corte y usted lo pudiera establecer, ¿cuál sería ese requisito? Y nuevamente, si me puede reiterar una característica suya, su personalidad, que usted diría que es un valor que aporta a ser miembro de la Corte Suprema de Justicia para mejorar la imagen de la Corte. Yo creo que para ser un buen magistrado también hay que haber sido un buen estudiante. Yo creo que ser estudiante es un tema que es importante. Yo les debo decir, yo fui un estudiante profesional. Yo estudié con una beca por mi índice académico, y es mucho más fácil ir de la teoría a la práctica, de la práctica a la teoría, porque cuando a usted le cambian la teoría, usted se queda sin base. Pero cuando usted sabe principios, valores, estructura, usted tiene cómo navegar permanentemente. Y lo otro, creo que también hay que ser de alguna manera empático con los usuarios del sistema. Y por eso siempre señalé, creo que a los abogados se les debe, a los buenos abogados, porque también hay abogados que tampoco representan realmente lo mejor del sistema, pero los buenos abogados hay que respetarlos y entenderlos, porque sin ellos pues no podemos. Y creo que en ese tema haber podido ejercer sería un requisito que para mí, aunque no está allí, aunque sirve también, porque hay que tener solamente 10 años para operar al puesto, sería importante que una persona sepa por lo menos las vicisitudes que vive un litigante en la calle y lo que él tiene que hacer. Y sobre todo en temas escritos, en sistemas escritos, donde todavía la cultura del papel hace que haya un expediente, pero ese expediente tiene tiene realidades humanas que están allí. Y tal vez la dificultad de poder resolverlo rápido porque no sabe o porque no quiere, o en el peor de los casos por un tema más cuestionable jurídica y éticamente, pues a eso la persona debe darse cuenta de que el juez, que ahí hay gente que está pasando por algo. Eso, y en justicia penal más todavía, ese expediente que el sistema escrito, una casación del sistema anterior, allí hay hijos, allí hay madre, allí hay parientes de esa persona que está allí. Y eso es difícil. Y respecto a una característica o una virtud personal, yo creo que a mí me gustan los retos y me gusta estudiar. A mí me gusta siempre encontrar, como dicen por allí, la jurisprudencia. O sea, allí está la solución, ahí está la norma, ahí encontré esto. Y creo que eso es importante, al menos saber que lo que uno produce tiene sentido, tiene lógica, tiene respeto por el usuario, por la comunidad jurídica, y que las decisiones que uno va a proferir están investidas de esa legitimidad. Para mí eso es importante. En su trayectoria dentro del órgano judicial, usted no ha estado fuera, ¿no? Entiendo que ha sido 6 o 7 meses solamente. 6 o 7 meses. ¿Ha sido alguna vez sujeto de una investigación disciplinaria? ¿Tiene algún problema de violencia doméstica? ¿Algún caso de deuda? ¿Algo un tema civil mercantil que realmente, de conocerse, afectara el nombre su buen nombre? No, hasta el momento pues no hemos tenido ni de ningún tipo de denuncia penal, ni queja administrativa o disciplinaria a lo interno o como miembro del órgano judicial.
Y en el tema patrimonial, pues creo que las que usualmente tenemos las personas asalariadas y que dependemos de nuestro ingreso, que es la hipoteca de la casa, del vehículo, las deudas de la escuela de los chicos, o sea, lo cotidiano y normal de una persona que pienso que mi ley de vida siempre ha sido, como decían los viejitos, ¿no? Arrópate hasta donde tú puedes. Si quieres más, vete para la calle, porque en la calle está la plata. Si quieres hacer plata, ya está. Acá no se te ocurra nunca usar tu puesto para hacer eso. Eso ha sido siempre mi norte, mi mística. Creo que es un tema que no podría ser distinto considerando de dónde vengo. Considerando quién era mi abuelo, que era un agricultor iletrado porque no sabía leer. Y eso sería traicionar eso. ¿Cómo considera usted que afecta o contribuye el trabajo desde la Corte Suprema de Justicia a la construcción de la democracia en el país? Bueno, o a su fortalecimiento. Creo que principalmente viene por la vía de que sus pronunciamientos sean oportunos, sus pronunciamientos sean de alguna manera en protección y resguardo de los valores de nuestra sociedad, en protección y resguardo de los principios que como ciudadanos creemos cada día deben ser respetados y resguardados. El punto o el tema clave para un poder judicial es la resolución de los conflictos de distinta índole. Las de índole político que llegan a la Corte Suprema y que tienen algún componente jurídico, pues deben ser de alguna forma pues resueltos con esa misma claridad de que se tienen que hacer de manera rápida y expedito, porque una solución tarde pues al final de cuentas no representa una solución al conflicto. Aportar a la democracia en un país desde el punto de vista del poder judicial conlleva de alguna manera tener un poder judicial investido de la posibilidad de pacificar a la sociedad y darle las condiciones de certeza y seguridad jurídica de que las decisiones se hagan oportunamente. Yo creo que todos recuerdan el fallo de la Corte respecto a las candidaturas independientes. Cuando surgió la candidatura independiente ya había pasado todo el periodo, creo que el caso después del doctor Jované, creo que fue. Y uno dirá, bueno, ¿y entonces ahora para qué? Si eso ya no tiene... Creo que ese es un reto, pero más allá de que no haya de alguna manera tenido esa respuesta, en el sistema judicial hay situaciones que tienen que ser corregidas desde el punto de vista de los procedimientos mismos para que las cosas sean más efectivas. Si lográramos esa claridad respecto también a las normas, podríamos decir entonces que no habría obstáculo para que los fallos no fueran oportunos, eficientes y prudentes. Muchas gracias. No más preguntas, procurador. Vale, tiene la palabra. Muchas gracias, señor procurador. Muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes. ¿Cuáles considera usted que son los principios básicos que debe tener todo juez antes de dictar un fallo? Bien, ahí en esa pregunta la vi en el cuestionario, pero siempre me hacía también la misma interrogante, porque hay obviamente desde el punto de vista técnico principios propios de la materia que uno está resolviendo. Eso es así. Usted ubicado en el ámbito del derecho penal, usted sabe que un pronunciamiento de esa naturaleza tiene que tomar en cuenta los principios que rigen esa disciplina. Desde el punto de vista ético también hay que tomar en cuenta una serie de principios relacionados con la prudencia en el fallo que uno va a emitir, la oportunidad, hay que cumplir de manera efectiva con ese principio que dice que la justicia tiene que ser ofrecida en tiempo razonable, de manera que se garanticen que los derechos de quienes están acudiendo a la jurisdicción sean resueltos. Cuando un juez se sienta frente a un caso, nosotros que lo hacemos día a día en oralidad, así como lo estamos haciendo aquí, y vemos los argumentos de los intervinientes, de los litigantes, nosotros no sabemos qué nos van a plantear en ese momento, porque esto es en inmediación, en oralidad. Tenemos que resolver tomando en cuenta unas directrices que las normas nos fijan. Por ejemplo, en temas cautelares hay unas directrices muy claras respecto a qué tenemos que resolver en ese tipo de audiencia. En un recurso de anulación tenemos unas directrices muy claras que tenemos que hacer.
Entonces, frente a un caso concreto, el juez tiene que ser muy claro en cuáles son los principios técnicos de esa disciplina o de eso que está resolviendo, y desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de la responsabilidad como operador de justicia, estar comprometidos en que la justicia tiene que ser ofrecida en condiciones de igualdad para todos, que tiene que ser ofrecida en términos de celeridad para todos, que tiene que ser ofrecida en términos de calidad para todos, y que tiene que ser ofrecida también sin ningún tipo de mácula o mancha que pudiera deslegitimar el carácter prístino que tiene que revestir a un pronunciamiento de una corporación de justicia, ¿no? Muy bien. Dentro de lo que nosotros conocemos como debilidades y fuerzas de nuestra Carta Magna, ¿usted cómo podría definirla así a grosso modo? Ahí creo que para todos pues, es desconocido que desde nuestra historia constitucional pues siempre ha sido signada o está de alguna manera influida por una serie de condicionamientos, y una de esas han sido, como siempre, los factores reales de poder que han existido en ese momento concretos. Y la Constitución actual, con la reforma del 2004, se hizo un ejercicio interesante desde el punto de vista de incorporar figuras como en el tema de definir las modalidades de los habeas corpus, la misma incorporación de la figura de la Defensoría del Pueblo, definir otros temas como el otro sistema de reforma a la Constitución, como la constituyente. En el tema de justicia, puntualizar temas como limitaciones para quienes pueden ser aspirantes a cargos en la Corte Suprema de Justicia. Antes podían ser los diputados, magistrados, ministros. Todos esos temas de alguna manera han venido a incorporar las necesidades que a ese momento se consideraban eran imperantes incorporar. Y ahora estamos en el debate de una eventual llamado de una constituyente para el tema de la reforma. Pero antes de eso, en el gobierno pasado se hizo un ejercicio de nombrar una junta de notables para la redacción de un proyecto de constitución, y lo que plantean todas esas iniciativas básicamente van dirigidas en puntualizar o en hacer que los órganos del Estado trabajen de mejor manera y que no se entienda por parte de la ciudadanía en general que hay limitaciones de carácter constitucional que impiden el normal funcionamiento de los poderes del Estado. Y pues en el tema actual creo que hay espacio para hacer una reforma constitucional interesante desde el punto de vista de adecuar muchas de las instituciones que están allí y hacerlas efectivas para el efectivo balance de poderes del Estado. Creo que la necesidad de contar con un nuevo orden constitucional es importante que se defina, ojalá se pudiera definir con algún nivel de tolerancia y de trabajo de todos los actores de la sociedad, y que salga un trabajo que sea de reconocimiento y de aceptación por todos. El gran tema es que siempre la Constitución del 72 va a tener ese fantasma de que es la Constitución de un periodo dictatorial, y que hemos ido en las distintas modificaciones del 78, del 83, del 2004 haciendo las adecuaciones que se han podido hacer, pero que evidentemente frente a situaciones concretas como la relación entre poderes del Estado, Asamblea, Corte, Ejecutivo, ya hay que definirlas de alguna manera, y yo creo que el espacio es importante. Si hay algo que yo reivindico del nuevo modelo de enjuiciamiento es la transparencia. Ahora todo el mundo sabe qué ocurrió en un salón de audiencias, quién hizo la trastada, si me entiende la palabra, quién no la hizo, quién no argumentó, a quién se le olvidó decir tal cosa, a quién se le olvidó pedir tal cosa. Si en un sistema donde haya una total y absoluta respeto entre los poderes del Estado, y las decisiones, por ejemplo, en el tema de juzgamientos también por parte de entre órganos del Estado, se aclara y se define de mejor manera, creo que a uno como magistrado de la Corte se le quitaría un gran peso de encima, de saber que eso lo va a hacer uno, que lo hagan
de acuerdo a un procedimiento que respete los derechos y las garantías de todos y que sea transparente para todos. Gracias. Usted nos ha estado ilustrando también sobre la importancia que hay de darle una pronta solución o un pronto fallo a cualquier expediente que le llegue, porque hay personas que tienen que ver mucho y que dependen de ese fallo suyo. ¿Cómo considera usted que podríamos nosotros acabar con ese estancamiento de expedientes en la Corte, como lo hemos visto hasta ahora? Bien, el tema de la congestión, la mora o cualquier otro sinónimo que se quiera emplear, pues tiene causas, creo que son, se han planteado, creo que todos los que han intervenido, creo hay temas estructurales, temas normativos, hay temas relacionados también con organización de los despachos, hay temas relacionados con el proceder o el comportamiento procesal de las partes, hay temas relacionados también con los recursos con los que cuenta la institución. En el tema de del congestionamiento de procesos o causas, cada jurisdicción tiene su propia dinámica. El congestionamiento de las causas en la jurisdicción de familia tiene sus causas. El congestionamiento en la jurisdicción penal de adolescentes tiene sus causas. Muchas tienen que ver con las limitaciones de recursos humanos. Muchas tienen que ver con el diseño procesal, o sea, con las normas procesales que regulan la materia y que permiten que en algunos casos quienes tienen intereses distintos pues puedan dilatar los procesos. Pero encontrar una solución al tema yo creo que transita un poco por el hecho de incorporar la oralidad de manera plena en muchas jurisdicciones. Para mí eso es fundamental. Creo que de llegar a la Corte Suprema de Justicia y no tendría duda en ofrecer a los magistrados que trabajan en esa jurisdicción la experiencia que yo tengo en el tema de la oralidad en materia penal, que al final de cuentas es una herramienta de trabajo. La oralidad a veces nos la pintan como un principio, como una... no, es una herramienta de trabajo. Vamos a cambiar una cultura del papel, vamos a cambiarla por una cultura de la oralidad con los controles. Antes, al principio, uno se preguntaba, pero ¿cómo un juez puede resolver una medida cautelar sin ver el expediente? Pues ya eso creo que nadie tiene ninguna duda de que hay los controles para que en una audiencia las partes digan, oye, yo tengo esto, el fiscal diga, tengo esto, el Ministerio Público, el de Defensa diga, sí, es verdad, tiene eso, pero además yo tengo esta otra situación. Y allí inmediatamente se hacen las verificaciones y los controles. La búsqueda de una solución al tema de la mora transita por esa vía. Creo que encontrar fórmulas para hacer más expeditos los procesos y evidentemente también reconociendo algo, la población en nuestro país ha aumentado. Y al aumentar la población aumenta la conflictividad, y al aumentar la conflictividad esos conflictos generalmente los que no se resuelven a nivel privado pues van a degenerar o desencadenarse o terminar en los tribunales. Y la planta de jueces que tenemos en este momento en el sistema penal acusatorio, yo puedo hablar por la provincia de Chiriquí, ha sido medianamente aceptable, pero sé que en otros distritos no ha sido así, y el calendario de juicios de audiencias orales ya andan bien lleno hasta meses de final de año. Y esos son temas que la implementación de la oralidad tienen que ser verificadas y tienen que ser analizadas concretamente, ¿no? Muchas gracias. Gracias. A la representante de la Alianza Ciudadana por Justicia. Buenas tardes, magistrado Correa. Buenas tardes. Retomando Gracias. sus palabras en cuanto a la carrera judicial. En un futuro que nuestro país hiciera un cambio en la Constitución, ¿cuáles serían los requisitos que usted incorporaría o sugeriría que tuviera cualquier aspirante
de magistrado a la República de Panamá? Bien, creo que en relación con lo que he venido explicando, creo que la pregunta de la diputada tenía que ver con el hecho de que nosotros tenemos que llevar a la Corte Suprema de Justicia personas que vayan a realizar el trabajo inmediatamente. Sí. O sea, aquí nosotros tenemos que plantear que no podemos trabajar bajo esa línea de ir a aprender. Hay que ir a trabajar. Y creo que los requisitos estarían básicamente en verificar las ejecutorias de las personas, su experiencia, y de alguna manera garantizar que a esos requisitos se vean reflejados en las personas que son electas. O sea, los requisitos existen en la Constitución y son objetivos respecto a edad, respecto a ejercicio, respecto a limitaciones de carácter de condenas, no tener, etcétera. Pero falta de alguna manera consignar allí, o de alguna manera dejar establecido allí la experiencia y la capacidad del conocimiento de la persona ya comprobada en campo. ¿Cuál específicamente entonces usted incorporaría si le dijera? Experiencia en el tema que se va a desempeñar, al que pretende aplicar la persona. Okay. Sí. En esa misma línea, si usted fuera electo magistrado, ¿cómo usted escogería a sus asistentes? Bien, creo que yo como asistente siempre tuve la ventaja, creo que es una ventaja de, como enseñaba al inicio, de ser una persona académicamente empeñada. Creo que para mí el tema de los resultados académicos para mí son importantes. A veces un buen estudiante no es siempre un buen profesional. Un buen estudiante, dependiendo también de dónde realizó sus estudios, qué nivel de conocimientos adquirió, para mí sería eso fundamental. Yo en la sala penal y como magistrado también de temas constitucionales, yo creo que las herramientas que se necesitan es personas que tengan capacidad de conocimiento en temas constitucionales y personas que tengan capacidad de conocimiento en temas penales. O sea, ahí eso es fundamental. Y si no se hubiese reformado el artículo 77 del año pasado con la ley 4 de 2017, recordaremos que cuando habían impedimentos de la sala civil, los impedimentos venían para los magistrados de la sala penal, los siguientes en orden alfabético. Así que un magistrado de la sala penal también tenía que saber civil. Pero ya esa norma se reformó el año pasado. Pero aún así, a un magistrado de sala penal le va a llegar por vía de amparo, por vía de demanda de inconstitucionalidad, por vía de una advertencia, por vía de una consulta, un tema relacionado con cualquier otra rama del derecho. Entonces, es evidente que contar con un equipo de trabajo que tenga esas fortalezas sería es un elemento que como jefe de despacho uno debe tomar en cuenta. Lo otro es, pues obviamente, las competencias éticas de esa persona. De alguna manera, yo siempre he pregonado que uno, en el día a día de la actividad, uno se da cuenta que hay personas que son muy rápidas, muy ágiles mentalmente. Y a veces eso no es tan bueno tampoco. A veces uno prefiere contar con personas que tengan un perfil aplicado de estudio, de investigación, y que tampoco refleje otras destrezas y habilidades para otras cosas. Eso creo que como asistente, eso para mí es fundamental, y hay un escrutinio de saber quién es, de dónde es, hasta dónde vive y cómo vive. Todo eso. En esa misma línea, hago correlación a su referencia de la carrera judicial. No me ha mencionado o no mencionó, ¿sería alguien interno, externo, cuando escogería un asistente suyo? De cualquier ámbito. Yo creo que en el tema de contar con alguien de la carrera judicial, o sea, que alguien que esté dentro de la institución, me va a facilitar enormemente desde el punto de vista de que conoce cómo funciona el sistema. Pero eso no limita que, por ejemplo, una persona como Julio, que viene del Ministerio Público, quiera trabajar conmigo. Y evidentemente yo sé que Julio sabe todo lo que tiene y lo sabe sobre casación. O sea, no hay una exclusión o una limitación por razón de donde viene la persona.
Yo debo decir que cuando trabajaba con la magistrada Esmeralda, la magistrada Esmeralda nos dio bastante confianza en buscar a personas que fueran a trabajar con nosotros. Y en su momento pues hicimos recomendaciones y fueron a trabajar con nosotros estas personas y realizaron un buen trabajo y venían de una institución pública donde el derecho administrativo era la fortaleza para esa persona. Y se convirtió en un equilibrio también porque el tema jurisdiccional netamente y el judicial netamente tiene sus características, y eso por estar en otra institución yo lo puedo manejar, yo lo sé, pero hay cosas que también uno tiene que buscar y fortalecer el equipo de trabajo. Ok. En cuanto a el tema de los hacinamientos de las cárceles, se explicaba antes que había un tema de mora judicial, pero también hay un tema de mora administrativa interna entre el sistema penitenciario y Corte Suprema. ¿Qué posible solución administrativa o procesal usted podría aplicar o simplemente sugerir de dicho caso usted fuera magistrado? Bien, nosotros en el sistema penal acusatorio hemos venido confrontando el tema de la mora administrativa que repercute en las decisiones jurisdiccionales. Exacto. Puntualmente, muchas de las figuras que están consignadas en la ley sustantiva penal, y hablamos concretamente de los subrogados penales, dependen de decisiones técnicas de las comisiones técnicas de las cárceles. Y hay evidentemente un desfase allí entre la capacidad de respuesta que tiene el sistema penitenciario y las peticiones que plantean los litigantes, que plantea la defensa pública, que plantean los abogados para acceder a beneficios de las personas privadas de libertad. Se han hecho esfuerzos, se hizo, ustedes saben, la ley 4 del 2017, hizo un esfuerzo también por tratar de ampliar muchas figuras como el trabajo comunitario en entidades privadas, que no existía, solamente a lo interno de entidades públicas, que se creó un nuevo beneficio llamado el 70 y 30, del 70 y el 30% para las personas que no califican para la libertad vigilada. Pero al final de cuentas encontramos que tenemos un rezago con el tema de las decisiones. ¿Qué hemos hecho nosotros en el caso concreto desde el punto de vista judicial? Hemos entendido que el visto bueno, porque es el nombre técnico que se utiliza, o la decisión de una junta técnica carcelaria, es otra prueba más dentro del sistema. Pero que hay situaciones concretas que pueden ser valoradas por los judiciales y, en algunos casos concretos, no adjudicar la mora a la persona sentenciada. Nosotros no podemos adjudicar la mora del Estado a la persona sentenciada. Eso creo que es un tema que en el Tribunal Superior en la provincia de Chiriquí hemos resuelto, y está muy claro, por lo menos para las partes, que no vamos a impedir cuando se puede acceder a un beneficio cuando existe una limitación de esa situación. Desde el punto de vista administrativo, nosotros tenemos coordinación, de alguna manera buen diálogo con el director del sistema penitenciario, y lo que hacemos siempre es llamar a reuniones de coordinación tan pronto detectamos situaciones que pueden obstaculizar eso. Yo creo que el tema del hacinamiento en las cárceles creo que fue uno de los indicadores que se utilizaron cuando se llamó al Pacto de Estado por la Justicia. O sea, cuando uno de los diagnósticos de la justicia en Panamá era ese, y es uno de los diagnósticos que salen permanentemente en los estudios y en los auditos que nos hacen organismos internacionales y que nos hace, aunque no nos guste, el Departamento de Estado. Eso era el tema del hacinamiento y la mora en las cárceles. Y el tema pasa por verificar que hay situaciones jurídicas que tienen o que solamente pueden ser verificadas en la medida en que se cuente con las decisiones del ente administrativo, y en esos casos pues determinar si la mora es o no imputable a la persona sentenciada, y cuando no es imputada entonces abrir la puerta para que se le pueda beneficiar con la figura que esté reclamando. Okay. Otra pregunta.
Tiene la palabra Julio Domínguez. Buenas tardes. Buenas tardes, magistrado Correa. Gracias por el reconocimiento ahí que hizo hace un rato y la confianza que podría depositar en mí en un futuro. Sí. Bueno, y a mí me toca hacerle preguntas, vamos a decirlas, muy cómodas, pienso para usted, porque son preguntas muy técnicas y que están, la mayoría de ellas, dentro del cuestionario que se le adelantó a cada uno de los candidatos. Pues es lo que técnicamente interesa más al Ministerio Público, ¿no?, como institución. Y ha sido una pregunta que se le ha venido haciendo a cada uno de los candidatos que hasta ahora se ha presentado como aspirante a la Sala Segunda de lo Penal. Y sería básicamente la primera esta. Que nos explique la diferencia que existe entre el hierro de existencia probatoria y el hierro de apreciación o ponderación de pruebas, de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia patria en materia de casación penal. Doctrina, pues. Bien, sí, o sea, hay que partir indicando que el grueso de los negocios que atiende la Sala Penal en el sistema anterior era o son las casaciones y las apelaciones de los tribunales superiores en los delitos que son primera instancia en el sistema anterior. Y ahora, con el nuevo sistema, el grueso de los negocios que va a atender o que atiende la Corte, la Sala Penal, son las casaciones, las revisiones y eventualmente las apelaciones de habeas corpus. La casación, que es, voy a tratarlo de hacerlo no tan técnico para todos los que están aquí, viene a ser la reivindicación en su historia del mecanismo de control de los fallos de los jueces. Cuando se logró en algún momento lograr que la codificación fuera un hecho y que todo el mundo supiera bajo qué estándar iba a ser juzgado, y el poder delega en los jueces la facultad de administrar los casos, era, mire, y para el sistema continental europeo, aquí está el código, aquí está la ley, aplíquela. Aquí está el código, aquí está la ley, aplíquenla, señores jueces. Pero ¿cómo nos garantizamos nosotros, o cómo se garantizaban el monarca que había un buen control o una buena aplicación de las leyes por parte de los jueces? Se reservó y creó la casación, que era el reenvío hacia él nuevamente de lo que había delegado inicialmente. Usted juzgue y aplique y regrese a usted y verificamos si está bien o no aplicada. Entonces, eso que se llama un recurso bastante técnico en el sistema anterior, y ahora en el sistema acusatorio se ha de alguna manera flexibilizado un poco, producto también de las corrientes que sobre el tema de derechos humanos y acceso a la justicia vienen evidentemente planteando los fallos de la Corte Interamericana en la materia, conlleva que se verifique que la casación en el sistema anterior era básicamente la revisión de la correcta aplicación de la ley por el juez. Y ocurre de manera directa o indirecta, es decir, ver si un juez aplica bien la ley porque la interpreta correctamente, porque la aplica correctamente o porque la aplica incorrectamente. Pero también había otra modalidad que le llaman la modalidad indirecta, es decir, cuando antes de ese hierro en la aplicación de la ley había un hierro en el tema probatorio, y la infracción de esas normas sustantivas no vino porque el juez no sabe cómo se interpreta la ley, no sabe cómo se aplica la ley o se le olvida que la ley existe, sino porque antes de eso vio mal el tema probatorio. Y el tema probatorio lo puede ver en dos sentidos. Una, porque ya frente al caso concreto considera que existe una prueba que no existe en el proceso, o porque una prueba fue mal valorada. En el primer supuesto, que habló de existencia de la prueba, en el sistema anterior, el sistema que recogía el Código Judicial, existe lo que se denomina la causal de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba. Y era básicamente, o es básicamente, cuando el juez valora una prueba que no existe. La prueba fantasma,
o se le olvida valorar una que existe. En el sistema inquisitivo era lo que no está, ¿se acuerdan? Lo que no está en el expediente no existe en la vida jurídica. Bueno, el error de derecho para un juez era que algo que no existía en el expediente, él dice que existe, o algo que existía se le olvidó que existe. Y como resultado de esa mala valoración, llega entonces a dejar de aplicar entonces una norma sustantiva o aplicar una indebidamente. En el sistema acusatorio eso cambia un poquito, porque ahora lo que no existe en el juicio, no existe. Y sigue existiendo esa causal, solo que ahora reservada al tema de anulación y no en casación ya. Y respecto al tema de valoración, que es la otra vertiente en los errores probatorios, es que una prueba que el juez sí la valora, la revisa en su sentencia, sabe que existe, hace un juicio de valor sobre ella, le aplica un valor que no tiene, le desconoce uno que tiene, o valora una prueba que ha sido producida con infracción de derechos fundamentales, por poner un ejemplo. Entonces, para hacerlo de manera más sensible o más básica para todo el auditorio, creo que uno tendría que decir que la casación, cuando hablamos de temas probatorios, es básicamente el controlar que el juez analizó todo el espectro de las pruebas planteadas en el juicio, ya sea en el sistema anterior o en el nuevo sistema a través de la anulación, pero verificando que efectivamente esté hablando de una prueba que no existía, de una prueba que existía y se le olvidó, o de una prueba que existe, la valoró, pero la valoró mal. Gracias, magistrado. Otra pregunta, mire, el Código Procesal Penal introduce en el recurso de revisión penal una nueva causal que habla de la omisión probatoria, dando la posibilidad de que las personas que utilicen esta causal hagan que la misma sala penal revise a través de un estudio posterior a un fallo que hayan dictado incluso en materia de casación sobre aspectos relacionados con pruebas, aun cuando realizó ese análisis en casación lo hizo con relación a aspectos relativos al debido proceso. Eso, a mi juicio, desestructura un tanto lo que es el recurso de revisión penal, o lo que venía siendo el recurso de revisión penal históricamente. Así que me gustaría saber qué opinión tiene usted con relación a esa nueva causal, magistrado. Que hay que reformarla. Esa causal no, en la estructura, en el sistema de cómo estaban estructurados las causales en casación y las causales de revisión, lo que se le, por usar la palabra, lo que había omitido el juzgador valorar, tenía que ser reclamado por error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba. Tenía que ser reclamado allí. Ahora la nueva causal nos introduce la revisión en el Código Procesal Penal nos introduce esta nueva causal, donde al final de cuentas es un error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que no fue advertido a través de los recursos que existen. Y pues eso plantea un tema de seguridad jurídica que para mí siempre es grave, por el hecho de que eventualmente la gente podrá decir no es grave porque la revisión solamente está instituida para el condenado, porque solamente son revisables las sentencias condenatorias. Y alguien podrá decir, bueno, pero es que si a alguien se le olvidó en su momento esa causal y no la reclamó a través del recurso, pues ¿qué impide que se revise en sede de revisión? Pero pienso que rompe toda la lógica que siempre ha existido en los medios de impugnación en materia penal. Lo que se revisa o lo que antaño o lo que es la lógica de una revisión es cosas nuevas que salgan, no cosas que existían o eran coetáneas al expediente, a la causa, porque para eso están las causales, los medios de impugnación que existen ordinarios. La revisión es para si algo surge después, si se demuestra el cohecho de un testigo, si se demuestra que salió una prueba que no se tenía en ese momento, algo que materialmente nunca pudo apreciar el juzgador en sede ordinaria. Eso creo que yo pienso que hay que reformarlo en su momento por la misma salud del sistema, porque ya se han dado casos en que la Corte condena, la Corte convertida en tribunal de juicio, por usar una palabra, condena, y posteriormente se introduce una revisión y es la misma sala penal la que va a revisar su propia decisión, y eso plantea problemas de índole técnico, ¿no?
Sí, gracias, magistrado. Una última pregunta. Obviamente usted aspira a ser magistrado de la Sala Segunda de lo Penal, sin embargo, pues podría, como bien lo indicó al responder a alguna de las preguntas anteriores, formar parte del Pleno para resolver amparo de garantías o cualquier otro tema de derecho constitucional. Y con relación a esto va dirigida la última pregunta que tengo para usted. El Código Procesal Penal, en el artículo 114, establece dentro de los delitos de instancia privada la necesidad de querella de la parte ofendida para darle procedibilidad a ese caso. Y delitos, los que establecen aquí como delitos de instancia privada, están el delito contra el honor, la competencia desleal, la expedición de cheques sin fondo y la revisión de secretos empresariales. Por su parte, el artículo 88 de la misma excerta legal, es decir, el Código Procesal Penal, establece que la querella debe presentarse a través de apoderado judicial y cumpliendo con una serie de requisitos que se enlistan en ese artículo. Principio de estricta legalidad nos hace evidenciar que en efecto tienen que darse cumplimiento a esos dos aspectos, pero si hacemos un análisis, usted puede ser sometido a un análisis de naturaleza constitucional, porque estas disposiciones conjugadas pueden violentar normas convencionales, sobre todo la garantía esta de acceso a la justicia de las personas, pues lo obliga, aparte de que ha sido víctima de un delito de expedición de cheques sin fondo, que puede ser de muy baja cuantía, a tener que hacerse de los servicios de un abogado para poder promover una querella y adelantar entonces la investigación en conjunto con el Ministerio Público. ¿Cómo usted ve esa situación? ¿Cómo usted la analizaría si le llegara algún momento a ser parte de un estudio jurídico? Claro, que lo que pudiera llegar sería una advertencia o una consulta sobre esa norma procesal que entiendo se plantea pudiera constituir un obstáculo de acceso a la justicia para alguien que no tiene los recursos, no tiene los medios, tal vez no tiene el interés de pagar a otro abogado para que lo represente en un delito que, de acuerdo con el Código Procesal Penal, requiere querella. Ese es el cuestionamiento. Sí. Bueno, yo parto por indicar algo. Creo que cuando se analiza la normativa procesal, todo es sistémico. O se aspira a que todo tenga lógica, tenga engranaje, tenga explicación de por qué son cada una de las instituciones. Y eso a su vez sentado en los principios que inspiran esa normativa. Y en este modelo, en el modelo acusatorio, creo que lo que hay que puntualizar es el empoderamiento de las partes respecto a su conflicto. Si hay algo que aquí se ha tratado de decir es que el nuevo modelo devuelve a los actores o a los actores naturales del conflicto su titularidad. Por eso es que se potencian tanto las salidas alternas en las etapas y en los momentos que se puede. O sea, la conciliación, la mediación, la suspensión condicional, el desistimiento de la misma acción penal, tiene como lógica el hecho de que ahora la víctima debe tener o tiene más posibilidades de disponer de su afectación. Y eso conlleva entonces entender que el antecedente inmediato de esas posibles salidas alternas es que la víctima ejerció un derecho que considera le correspondía a través de los canales correspondientes. Y en este caso, evidentemente que la fórmula procesal de comparecer de una víctima al proceso, salvo las excepciones que establece la misma ley, como son los temas cautelares para ser escuchada, como son los temas de protección a testigos y esas otras figuras, es hacerse representar a través de la querella. La querella es lo que es la demanda en materia civil, es el planteamiento o la estructuración de la aspiración de la víctima de que su afectación sea investigada, por un lado, de que puede aportar y hacer acciones activas de prueba, y de que tiene la pretensión o que puede ejercer una acción restaurativa o resarcitoria sobre el tema. Las limitaciones que pudiera comportar para el acceso a la justicia el exigir la presentación de una querella para esos ciertos delitos, considero que en principio
guardan lógica con el sistema, de empoderarla más, de hacerla dueña de su conflicto en alguna medida, de darle salidas alternas, de decidir cómo quiere terminarlas, pero también conllevan entonces que la víctima se tenga que hacer representar de esa forma. Que haya una situación de mayor perjuicio patrimonial, creo que entonces allí tendríamos que plantearnos entonces sí como órgano judicial y como Ministerio Público, como organismo como la Defensoría, ver si hay salidas para que esas personas puedan ser representadas por distintas figuras, de pro bono, de asistencia del consultorio, de alguna modalidad, para que no se torne un obstáculo al ejercicio de ese derecho. Pero ya le digo, yo reivindico el hecho de que la calidad de querellante va de la mano con la lógica y el principio del sistema, que es devolverle el protagonismo a la víctima del conflicto que antaño le había sido expropiado por una visión de que el conflicto era solamente público. José Israel, yo comienzo con una reflexión, ¿no? Porque me parece necesario, además de grato lo que acabo de escuchar acá cuando el representante de la Defensoría del Pueblo está preguntando toda la concepción de los derechos humanos, el control de convencionalidad, y vi que tú lo afrontaste con una naturalidad, o sea, como que eso para ti no significa nada que ya tú no tengas incorporado al lenguaje jurídico del siglo XXI, que es la generación de ustedes, los que nacieron con el sistema penal acusatorio. Y yo esta reflexión la hago porque cuando me correspondió emitir una opinión sobre un tema extremadamente polémico, el matrimonio igualitario, utilicé ese lenguaje y la verdad que hubo un grupo de abogados que me hicieron sentir que acababa de llegar yo de Marte con esos conocimientos, al grado tal que abogados eminentes, juristas de primera calidad en este país, y lo digo con todo respeto porque sé que es así, hubo uno de ellos que llegó a decir que el procurador se había excedido. Lo único que me quedé esperando fue la querella por abuso de autoridad, ¿sí? Yo me había abusado al emitir esa opinión. Y lo que pensaba que tenía que hacerme cortocircuito, porque no el tema en sí, porque sobre el tema pueda que estemos en desacuerdo, y yo lo respeto, ¿no? Lo del matrimonio igualitario, sino el lenguaje de los derechos humanos y control de convencionalidad. Me doy cuenta que lo que estábamos atrasados somos nosotros, porque ustedes esto no les dice absolutamente nada que no sea lo que tú dijiste aquí. Ya eso está incorporado en el sistema, ¿sí? Código procesal penal, ese es el lenguaje. Código penal, ese es el lenguaje. La Constitución después del 2004, ese es el lenguaje. Y es bueno que uno vea que la generación de los juristas que hoy día están en el sistema, eso no es más que lo que le permite entender ese mundo en el que estamos. Y eso es lo que se necesita para las nuevas concepciones cuando se manejan estos temas de derechos humanos. Porque eso me permite ir ahora a la polémica que surgió aquí hace más de 20 años. Le digo una cosita sobre ese tema, es que para remarcar eso, si ahora se ha dicho, se plantea como un nuevo paradigma en el tema de protección de derechos humanos, que el derecho procesal penal es derecho constitucional aplicado. Exactamente, eso es un nuevo estándar y de alguna manera toma conciencia el operador judicial de que eso es así, porque al final de cuentas es el desarrollo de esos 8 o 9 artículos que van desde el 17 al 30 y pico por allí, de lo que ya sabíamos, o lo que está en la Constitución. Y cómo eso también permea el tema del discurso, no puede quedarse solamente en un discurso de moda. Yo creo que eso hay que interiorizarlo de alguna manera. Y desde el año 2002 hay una opinión consultiva, a propósito de las opiniones consultivas y lo que sí es o no imperativo, sobre la condición jurídica del niño, de la Corte Interamericana, y es una de las creo que de las interpretaciones más claras y útiles que uno puede utilizar cuando uno enfrentaba situaciones de niñez, adolescencia, de penal de adolescente, que el discurso no es porque es un discurso de moda, de que no es que porque hablamos del niño, adolescente y no de la persona menor de edad, porque hasta hace algunos años yo era menor de edad para estar aquí, porque todos somos menores de edad para algo. Yo soy menor de edad para ser jubilado. Sí. Y entonces todo eso va de la mano de entender que es una situación que es presente, que es real.
Tan es así que por eso nada más quiero referirme a lo que ocurrió aquí en Panamá hace más de 20 años, el juez Rosas. No sé si se acuerdan esa historia, ¿no? Este juez allá en Coclé se encuentra con un problema que le plantean a través de una acción de amparo. Un colegio particular, ¿sí?, se toma la decisión de expulsar o de cancelarle el cupo a 2 jóvenes porque la mamá en una reunión de padres de familia cuestionó la dirección. Entonces estos señores con esa mentalidad del siglo de la Edad Media sacan la actitud y dicen, bueno, sí, yo mando aquí, yo te saco. Y se pasó por alto el derecho de acceso a la educación. Y este juez, adelantándose a nuestra época, a la que estamos viviendo hoy día, independientemente de todo lo que se le pueda decir, analizó lo que tú acabas de señalar acá, que todavía no hemos promovido un amparo frente a actuaciones de particular, y él hizo un análisis simple y sencillo en base a la Constitución. Usted presta un servicio público como la prestación de la educación, luego entonces está afectando un derecho fundamental. Es un particular, no me importa, yo voy a tutelar el derecho. Admitió el amparo y finalmente lo concedió. La Corte Suprema de aquella época, poco faltó para que ¿sí?, en la plaza pública y en Coclé le dieron una, y yo creo que a partir de ahí como que le creó un temor al resto de los jueces de innovar igual que la Corte. Esa es una opinión personal, ¿no? Porque desde entonces prácticamente ningún juez cruzaba esa raya de tratar de interpretar el tema de la Constitución consono con el derecho que se estaba planteando. Yo considero que hoy por hoy, aunque la Constitución no lo diga expresamente, cabe un amparo contra actuaciones de particulares. Pero ese debate ya lo veremos si ustedes llegan a la Corte, ¿no? Pero es bueno tenerlo presente. Va a mandar la vista. Sí, eso es bueno tenerlo. Sí, eso es bueno tenerlo presente. Sí, porque además ya nuestra Constitución a partir del 2004 rompió ese esquema, por lo menos en acceso a la información y la acción de habeas data. Es el único mecanismo que dice que un particular puede violar un derecho fundamental, que es un derecho humano. Y además a través de la habeas data también se puede promover. En todas las bases de datos nos recogen información personal. Sí. Entonces que ya la Constitución ya abrió el camino. Lo que hace falta es ampliarlo en el tema de acción de amparo para hacerlo más eficaz. Ahí sobre ese tema también es de esa época los intentos en el tema de arbitraje. Creo que hubo bastantes iniciativas, pero allí siento que también entonces había que hacer una revisión integral de cómo es la lógica de esa justicia en el contexto de cómo se viene, porque hay compromisos internacionales, hay convenios, y vino la reforma constitucional y dijo, en estos temas no. Hubo un avance en el tema de protección de derechos cuando era personas menores de edad, prestación de un servicio público, pero también vino el contrapeso respecto a los... Mire, aquí hay un tema netamente privado que tiene toda una lógica a nivel mundial, en este caso no. Es la procesión del Cristo Negro, ¿no? Dos adelante y uno para atrás. Sí, eso ocurre, porque también el problema vino desde la época que es un jurista de primera, Arturo Hoyos, cuando plantea el bloque constitucional y habló de los tratados en materia de derechos humanos, dice, pero estos no, excepcionalmente. Los que la Corte decía. Lo que la Corte decía. Y por ahí viene el debate, pero es bueno crearlo, ¿no? Pero yo ahora voy a algo concreto que escuché aquí, que tú planteabas. Los pronunciamientos tienen que ser oportunos. Llega José Israel a la Corte Suprema de Justicia y se encuentra un caso similar a la Sala Quinta, que presentaron la demanda inconstitucional contra la ley que la eliminó, y eso quedó 10 años ahí congelado, ¿sí? Y 10 años después vienen y se pronuncian en una coyuntura política que favorecía al presidente y la revivieron. ¿Por qué me planteé esta inquietud? Tú eres magistrado de la Corte, sabes que uno de tus colegas tiene un tema de necesidad de respuesta oportuna. ¿Cómo hacer frente a eso de que un magistrado se queda ahí con ese caso que afecta la imagen de todo el resto de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo manejar un caso como ese en un pleno donde periódicamente se están viendo cómo hacer para que ese magistrado despierte y haga circular lo que es de todos, porque es de la Corte? Si bien él es el ponente, el fallo final tiene que ser de la Corte. ¿Cómo manejar un caso para hacer eficaz eso de que el pronunciamiento tiene que ser oportuno, sobre todo en casos de cierta relevancia para el país?
Bueno, ya se dieron algunos intentos a través de un acuerdo interno del Pleno, se establecieron periodos de lectura más cortos, periodos de lectura simultánea. Antes iba pasando el expediente por cada despacho, ahora hoy se manda solamente la paginita, y si alguno quiere revisar el mismo expediente, está en la Secretaría y lo tiene. Creo que además de eso, de poder establecer periodos de lectura simultánea, entonces hay que establecer herramientas como el hecho de que si un magistrado se demora más de un tiempo, entonces va a tener que su voto ser omitido, o se llevará de todos modos a la decisión del Pleno y no habrá voto de esa persona. O perder la ponencia. Cuando es ponente, evidentemente ya es responsabilidad mía de que yo lo voy a sacar. Yo voy a sacar mi fallo en los términos, en los plazos que la ley me dice. Pero digo el caso de... En los casos de que sea una lectura, que sea otro, evidentemente entonces es lo que le digo. Hay periodos para leer muy precisos y eventualmente tenemos que promover entonces que quien no quiere leer, sencillamente se va a discutir en el Pleno con o no con la anuencia de esa persona. Pero yo digo el caso donde el magistrado oponente simplemente no quiere entrar a conocer el caso, no hay lectura. Había una iniciativa también encaminada a que se pudiera, a través del magistrado presidente, plantear que pierda la ponencia. Muy bien. Eso había un proyecto de ley incluso para eso. Y eso se llama liderazgo. Entonces creo que esos temas, evidentemente... Ahora, hay un tema interesante allí, y es que nosotros aspiramos que los repartos en el Pleno son transparentes porque son al azar. Eso es al azar. O sea, el hecho de que una persona pierda la ponencia ya nos lleva entonces a otro tema. Bueno, entonces ¿quién la asume? Se vuelve a repartir, se vuelve a buscar una fórmula aleatoria para que esto ocurra. O sea, esos temas tienen que ser evidentemente resueltos si tomamos la decisión de que entonces como ente colegiado vamos a tener entonces que plantearle a ese colega, oiga, no se está demorando más el tiempo que necesario. Porque todo eso va consono con lo que tú nos estás planteando aquí, ¿no? Yo puse aquí el tema de académicamente empeñado, ¿sí? En el sentido de que, y me gusta eso, es así, si tú tienes una concepción del derecho, que la ley no se convierta en un obstáculo, ¿sí? No podamos real. Exacto, y si hay principios éticos que tienen que estar en ciertos momentos por delante de la ley, aunque seamos un ente colegiado, pero uno solo está afectando toda la imagen de lo que debe ser una Corte Suprema de Justicia, el resto tiene que hacerle ver que ese caso no es algo particular. Y ahí es donde entran parte de lo que tú estás señalando acá para mejorar la imagen, ¿no?, institucional. Creo que eso va por esa línea, y también por identificar cuando hay actuación procesal de las partes dilatorias. También es cierto que hay muchas cosas de esas también, que una recusación, que esto y lo otro, que el mismo modelo conlleva que esa recusación entonces hay que verla en el Pleno. O sea, hay una serie de situaciones que conspiran para que si este magistrado no quiere sacar las cosas rápido, entonces a alguien que se le puede estar ayudando. Pues eso hay que verificarlo. Bueno, si no, yo termino. Una cosita nada más que me surgió cuando la colega preguntaba sobre cómo usted escogería sus asistentes. ¿Cómo es la conformación del despacho de un magistrado? ¿Con qué personal cuenta? Y si son de carrera, ellos vuelven a la carrera. Si son de afuera, se les destituye. ¿Cómo se arma ese despacho? ¿Con qué cuenta un magistrado para funcionar? Éramos inestables, somos inestables. Los asistentes no tienen estabilidad laboral. Somos de libre normalmente remoción del magistrado. ¿Y si salen de la carrera, igual? No, si sale de la carrera y tiene una licencia en su puesto, pues obviamente vuelves a la carrera. Por supuesto, ahí no hay ningún problema. En el tiempo que yo estaba eran alrededor de 7 o 8 asistentes por magistrado. Tienen 2 o 3 secretarias, tienen el escolta, el seguridad, lo normal. Conductor, escolta, seguridad. Exacto.